todos, es un placer tenerlos por aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología, y el día de hoy vamos a hablar justo donde lo dejamos en el módulo de farmacología, hablando sobre lo que son los nombres de los fármacos y preparados farmacológicos. La bibliografía utilizada es el libro de Brenner y Stevens, Farmacología Básica. Sin más dilación, vamos a empezar hablando de lo que son las fuentes de fármacos y preparados, teniendo en cuenta que un fármaco puede ser un producto natural para el tratamiento. También puede ser un veneno, pues sí, los venenos son fármacos, pero que estos fármacos tienen capacidad letal. No confundirlo con lo que es una toxina, que una toxina, aunque es algo similar porque es un fármaco que tiene capacidad letal, la toxina es producida por un organismo vivo. También podemos tener productos biológicos, como lo pueden ser la insulina, por ejemplo, y también un xenobiótico, que es un fármaco sintetizado de manera exógena. Hablando de lo que son las fuentes naturales de los fármacos, podemos ver que estos pueden derivar de pueden tener cuatro orígenes. De vía vegetal, como un ejemplo, pueden ser los alcaloides, que son fármacos que contienen compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados lo que permiten básicamente, les facilitan sobrevivir al ácido gástrico y tiene una función más bien entérica, como puede ser la morfina, la cocaína, la atropina y la quinina. También puede ser derivados de microbios, como puede ser la penicilina, un famoso antibiótico. También tenemos los tejidos derivados de tejidos animales, como pueden ser las diversas hormonas que se administran de manera terapéutica, como lo es la insulina. Y también podemos tener minerales, que en esencia puse el ejemplo de compuestos de litio, que son tratados como antidepresivos, pero en general pueden haber más fármacos, pero derivados de minerales, pero puse el ejemplo de estos compuestos de litio, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de lo que son los fármacos sintéticos. Los fármacos sintéticos son muy importantes porque son los que dieron un paso, permitieron abrir nuevas fronteras a lo que viene siendo la farmacología, porque gracias a estos, en la química moderna, porque fue gracias al avance en química moderna que se pudieron sintetizar, gracias a estos es que se han logrado formar a partir de compuestos químicos, fármacos en el laboratorio, que sean estos sintéticos. Por ejemplo, los primeros que fueron sintetizados de esta manera fueron el ácido acetilsalicílico, la aspirina, los barbitúricos y los anestésicos locales, como lo es la procaína. Importante saber que en la actualidad los modelos de estudio farmacológicos son de estilo estructura-actividad. ¿Y por qué este tipo de estudio es muy importante? Este tipo de estudio es muy importante debido a que son el tipo de estudio más, por así decirlo, personalizado para un fármaco y su receptor, porque estudian el fármaco, su receptor y la acción que éste ejerce. Y entonces esto permite crear modelos virtuales del accionar del fármaco y sintetizar fármacos que puedan acoplarse al receptor como tal que lo va a recibir, haciendo que los fármacos tengan una mayor especificidad y que puedan accionar bastante bien. Esto permitió crear inhibidores específicos para para inhibir la síntesis de angiotensina o inhibidores para la maduración del virus del VIH. Muy importante. Ahora vamos a hablar de lo que son los preparados farmacológicos. Cuando hablamos de un preparado farmacológico puede tener tres categorías. Vamos a tener un fármaco sin purificar, un fármaco puro y un preparado farmacéutico, que viene siendo el estado final. Cuando hablamos de un preparado sin purificar, estamos hablando de que del extracto natural del fármaco, por ejemplo, aquí puse el caso de el opio, que se deriva de la planta adormidera, que por el nombre científico es Papaver somniferum. Es básicamente cuando se procesa ese precursor natural sin haber realizado ningún proceso de purificación a ese extracto, ¿verdad? Normalmente ese proceso se realiza mediante la pulverización o el secado de la planta o animal, ¿verdad? El producto del cual se va a sacar el fármaco. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? En este fármaco sin purificar se encuentra el fármaco, si es bien es cierto, pero se encuentran múltiples partículas que quizás no son deseadas. Entonces, esto representaba en su entonces una barrera porque no se podía saber el accionar específico de los fármacos porque habían otras sustancias en el medio que no podríamos saber si realmente eran estas sustancias las que permitían que ocurrieran las respuestas farmacológicas. Entonces fue ahí donde se llegó a crear las preparaciones de un fármaco puro, donde se aislaba el fármaco como tal y se tenía
exclusivamente el fármaco y se podía identificar la acción exacta del fármaco en los niveles tisulares y de esta manera conocer el mecanismo de acción correcto del fármaco, ya fuera de todas esas sustancias que se encontraban dentro de ese producto en bruto. Por ejemplo, la morfina fue el primer fármaco que se preparó con este estilo de preparación farmacológica pura. Y ya luego tenemos lo que son los preparados farmacéuticos, lo que consumimos en estados de que estamos enfermos y demás, que vamos y compramos en la farmacia. Estos comprimidos son los ya utilizados para la administración por diversas vías concretas, ¿verdad? Ya sea por vía oral, ya sea rectal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene siendo este preparado el que nos permite ya consumir los medicamentos porque están dosificados y colocados de una forma correcta. Y muchos se encuentran con diversos componentes que favorecen el accionar de dicho fármaco. Entonces, hablando de esto, vamos a hablar ya lo que viene siendo los comprimidos y las cápsulas. Cuando se habla de un comprimido o cápsula, estamos hablando de que es estas típicas pastillas, ¿verdad? Que vemos usualmente. Estos principalmente son por administración vía oral, la cual es o sea, favorece bastante este tipo de administración porque suele ser poco costosa a comparación con otras vías de administración, ¿verdad? No representa quizás alto riesgo, aunque depende del paciente que estemos hablando. Otro dato importante de los comprimidos y cápsulas, estos permiten un ajuste para la liberación del fármaco en el medio, ya sea de que éste se puede liberar de inmediato o incluso en varias horas. Y casi siempre va a contener lo que son los excipientes inertes, que son sustancias que no ejercen una función como tal para que favorezca el fármaco, pero sí permiten rellenar la cápsula, lubricarla, permitir que sea adherido el fármaco a la cápsula y pues básicamente crear ese ambiente dentro de la cápsula favorable para que el fármaco pueda mantenerse bien ahí, ¿verdad? El comprimido es esencial que se disuelvan los líquidos gastrointestinales, aunque ya veremos que hay comprimidos que no deben actuar o no deben disolverse aquí, sino que deben pasar a la parte entérica para que ahí entonces sea donde puedan ejercer su función debido a que no son resistentes a los líquidos gastrointestinales y por ende tienen protectores los cuales inhiben que en nivel gastrointestinal sean degradados y entonces a nivel ya intestinal sí pueden ser utilizados. Estos son absorbidos por la sangre y la biodisponibilidad va a depender mucho, que la biodisponibilidad no es más que la presencia de la concentración básicamente del fármaco en el medio y por ende la función que ésta va a poder tener en relación a la disponibilidad que este tenga en el medio. Esto va a ser muy dependiente de la velocidad y el grado de desintegración que este medicamento posea. Múltiples comprimidos, como ya dije, van a tener recubrimientos y estos recubrimientos pueden ser de carácter entérico, lo que hacen que el medicamento, la cápsula, se vuelva resistente al ácido clorhídrico, por ejemplo la fluoxetina, que es utilizada para tratamientos de antidepresivos para mantener altos los niveles de serotonina. Y básicamente estos recubrimientos entéricos inhiben de que el medicamento pueda ser degradado a nivel gástrico, porque en sí este recubrimiento es resistente a ese ácido gástrico, pero puede degradarse a nivel intestinal y es aquí donde ya el medicamento puede ser liberado y no va a verse afectado por la secreción gástrica. También se pueden tener diversas membranas que controlan la liberación del fármaco en un periodo mantenido cuando se necesita que el fármaco, usualmente eso suele ocurrir con fármacos que son de accionar en bajas dosis, que en bajas dosis ya ejerce su función, y puede ser por dos sistemas, la difusión controlada o disolución controlada. La diferencia de estos dos es que la difusión controlada, la cápsula contiene una membrana, la cual tiene un gradiente, o sea, un gradiente tiempo, en donde el fármaco se libera en un tiempo específico mientras está en el cuerpo, ¿verdad? Ahí se controla la salida de este fármaco. En la disolución controlada es que vamos a ver diversas sustancias que pueden adjuntarse al mismo fármaco y de esta manera ejercer su función. Y es gracias a esta combinación la cual el fármaco puede ya ejercer lo que viene siendo su función farmacológica, valga la redundancia. También hay otro mecanismo por los cuales el medicamento puede ser sacado de su cápsula y es mediante la utilización de la presión osmótica, porque múltiples cápsulas contienen dentro componentes osmóticos
que el agua, al cruzar por ósmosis a la cápsula, hace que el fármaco poco a poco vaya saliendo. Esto se permite, cabe destacar que esta cápsula pues está perforada por láser, tiene un pequeño orificio bien pequeñito que se hace por láser y por eso el agua puede difundir y el medicamento también. También saber que las cápsulas normalmente vamos a ver que están recubiertas por gelatinas. Estas pueden ser duras o blandas. Cuando son duras, normalmente el fármaco se encuentra en una presentación en polvo y cuando son blandas, el fármaco se encuentra contenido en una disolución. Ahora, hablando de soluciones y suspensiones, estas son los conocidos jarabes o elixires, como quieran decirles. Básicamente, estas suspensiones o soluciones son la forma más frecuente cuando se está hablando de un fármaco líquido. Las vías principales para su administración son oral u parenteral. Y lo que lo hace más complejo, a diferencia de las cápsulas, a este tipo de fármacos es que sí se necesita medir cada vez que se va a administrar el fármaco la dosis de ese fármaco, aunque también lo hace más favorable porque se permite ya dependiendo del paciente crear un perfil personalizado acorde a él de las dosis que ese paciente en específico necesita, aunque si bien es cierto que diversas cápsulas contienen los miligramos específicos del medicamento que contiene, por esta vía es más fácil el tomar esas medidas, porque cada vez que se administra hay que tomar una medida. Usualmente se colocan endulzantes en el caso de que sean consumibles por vía oral, ¿verdad? Para que sea más agradable a la hora de consumirse. Y algo importante es que si esta solución se realizó exclusivamente a una base acuosa, a eso es lo que les denominamos jarabe. Pero si la solución se realizó en una solución, o en una base, perdón, acuosa alcohólica, esto se denomina elixir. Esto se hace con el fin de que diversos fármacos son poco solubles en agua y tienen que solubilizarse. Creo que lo dije mal, pero bueno, tienen que hacerse más solubles, básicamente. Y por eso se aplica esa base acuosa alcohólica. También es importante saber que vamos a ver diversas soluciones y suspensiones que vienen en una presentación en polvo, pero realmente son soluciones y suspensiones. Lo que pasa es que su tiempo de vida ya estando activas es muy corto y en esa forma en polvo pues están inactivos por así decirlo y luego se les agrega un líquido estéril el cual activa el fármaco y se administra inmediatamente porque estos fármacos suelen ser de corta duración. Entonces, por eso tienen que mantenerse en esa forma que sí pueden ser almacenados. Otra forma que podemos encontrar en los fármacos es en forma de parches transdérmicos. Estos parches se aplican sobre la piel y básicamente son preparados con una membrana de control de velocidad por la cual el fármaco puede irse dosificando. Al igual, son fármacos que con bajas dosis ejercen una buena función, pero estos fármacos deben tener gran liposolubilidad porque van a tener que atravesar las membranas lipídicas celulares. Otra forma de presentación de fármacos van a ser los aerosoles. Estos pueden ser por vía nasal y oral. Son muy utilizados en patologías respiratorias porque pueden tener un accionar directo en las vías respiratorias porque esta es la vía por la que se van a administrar. No obstante, hay fármacos que vienen en estas presentaciones que no ejercen necesariamente esa respuesta local a nivel respiratorio, sino que son más bien para una respuesta sistémica, como los analgésicos, como los anestésicos sistémicos, como el butorfanol. Otra presentación más de los fármacos son las pomadas, cremas, lociones y supositorios, siendo las pomadas y cremas unos semisólidos que contienen el fármaco, pero estos son una combinación entre el fármaco, que es el componente activo, y un vehículo, que es el fijador del fármaco, ¿verdad? A nivel tópico, como puede ser el polietilenglicol o la vaselina. Estos van a ejercer la función de simplemente mantener el fármaco el mayor tiempo posible en la piel para que éste pueda ser absorbido y ejercer su función. Las lociones es algo similar, pero son emulsificaciones normalmente acuosas de aceite para tratar trastornos dermatológicos en sí, o sea, se aplican de manera tópica. Y los supositorios son muy interesantes porque esos son cápsulas sólidas, contienen el medicamento de forma sólida, que se desintegran, se deshacen mediante la administración rectal, vaginal o uretral. Estos supositorios, pues básicamente, ¿verdad? Se deshacen cuando se encuentran en zonas que tienen la temperatura corporal central. Por eso la zona rectal, vaginal u uretral, que poseen estas temperaturas, son donde se administran estas presentaciones de fármacos. Son muy útiles, por ejemplo, en envejecientes o en personas, por ejemplo, que no pueden tener o no se encuentran conscientes para poder ingerir por vía oral un medicamento.
Entonces son muy útiles estos supositorios porque permiten esta administración de una forma más segura. Ahora, hablando de las vías de administración propiamente dichas, les traje esta tabla que está en nuestra bibliografía, que indica las vías de administración más utilizadas con sus ventajas e inconvenientes, siendo la vía oral, como ya dije, una vía cómoda, relativamente segura y económica, con los inconvenientes de que, por ejemplo, no se puede utilizar fármacos eh, con fármacos que son inactivados por el ácido gástrico, como los que ya se mencionó, que vienen normalmente, aunque sí es cierto, que vienen con cápsulas que los protegen, pero normalmente no sería lo ideal de que sean fármacos que se inhiban por el ácido gástrico, pero ya se sabe que vienen presentaciones que los protegen, que hacen que vienen con membranas que los protegen de ese ácido gástrico. También van a poder ser fármacos que van a estar expuestos al efecto del primer paso, un efecto muy importante y determinante en el tiempo de vida que va a tener un fármaco a nivel corporal. Más adelante explicaremos lo que es el efecto del primer paso. También tenemos la vía de administración intramuscular, que es una de las formas. Estas tres formas son las parenterales. La intramuscular pues viene siendo adecuada para diversas suspensiones y vehículos oleosos. La absorción de las succiones es rápida y de las suspensiones es lenta y mantenida. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser dolorosa, puede provocar hemorragias en pacientes anticoagulados. La subcutánea, entonces, es adecuada para suspensiones sin microesferas. La absorción es semejante a la de las vías intramusculares, aunque suele ser algo más lenta. No puede utilizarse con fármacos que irritan los tejidos cutáneos ni con fármacos que precisan administrarse en grandes volúmenes. Y finalmente la intravenosa, esta es muy utilizada, pero es la más peligrosa de todos, porque lo que ocurre con la intravenosa es que como ya, o sea, se salta múltiples pasos que por estas vías tienen que ocurrir, porque ya está directamente administrándose el fármaco por vía sanguínea. ¿Qué ocurre? Esto hace que la biodisponibilidad del fármaco sea del 100%, por ende el accionar va a ser rápido, pero conlleva riesgos porque la toxicidad va a ser inmediata también. Entonces, si puede haber efectos adversos, pues van a manifestarse relativamente rápido y podría ser letal. Hablando de los dos subtipos, ¿verdad?, de administración más grandes, vamos a ver las enterales y las parenterales. Las enterales pueden ser sublinguales, bucales, orales u rectales. La sublingual, su nombre indica, es debajo de la lengua. La bucal es entre el carrillo y la encía. ¿Por qué le puse este asterisco a estas dos? Porque son muy interesantes, porque estas saltan el proceso o el efecto del primer paso. Por ende, pueden ser utilizables para mantener una duración superior a nivel corporal este tipo de medicamentos. Un ejemplo de estos son la nitroglicerina, la iosiamina y el fentanilo. Ya la vía oral, ya se mencionó, que es la vía básicamente por la cual se ingiere el medicamento, y la vía rectal, que también fue mencionada, que es la que se utiliza con supositorios, por ejemplo. Y aquí se explica lo que es el metabolismo del primer paso. Ese metabolismo no es nada más ni nada menos que cuando un medicamento se ingiere por vía oral, por ejemplo, este se absorbe en el intestino delgado, y en el intestino delgado va a pasar por la circulación portal, y en el hígado vamos a encontrar enzimas hepáticas que van a transformar ese fármaco. Ese fármaco, a veces transformado por esas enzimas hepáticas, por así decirlo, disminuye la disponibilidad que este va a tenerse, la biodisponibilidad se ve reducida, ¿verdad? Y es como que se degradó el fármaco. Entonces, como se degradó el fármaco, no vamos a tener suficiente fármaco ahí. Eso va a ser una barrera para que pueda ejercer su función, y por ende hace más complicado que el fármaco se pueda mantener. Es uno de los motivos por los cuales se han utilizado diversos métodos de dosificación o administración más bien de fármacos, los cuales se saltan ese efecto del primer paso o metabolismo del primer paso, que es lo mismo. Ya la administración parenteral es la que es inyectada. Esta puede ser de tipo intravenosa, la cual da una biodisponibilidad del 100%, ya se aplicó. Puede ser intramuscular o subcutánea. Puede ser una vía de administración intratecal. Esta se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de meningitis, cuando se necesita administrar un antibiótico que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto se hace mediante la administración en el espacio subaracnoideo. Y también tenemos la administración epidural. Eso se ve mucho en el parto, y se administra el medicamento en el área suprayacente a la dura madre de la médula espinal. Podemos tener una administración transdérmica. Esta ya se dijo que es con el parche transdérmico. Puede liberar el fármaco, ¿verdad?, en dosis largas. Y
tiene la característica de que el fármaco debe ser bastante liposoluble. Un ejemplo son los parches de fentanilo que se utilizan para tratar el dolor crónico o pomadas de nitroglicerina. Tenemos la vía inhalatoria, ya se explicó con la parte de los aerosoles, pero para recalcarlo, básicamente esta puede tener un efecto local bastante enfocado a lo que viene siendo el sistema respiratorio, en el tratamiento, por ejemplo, del asma o la rinitis, y también existen efectos sistémicos, como el de los anestésicos, como el sevoflurano, que es un anestésico que se administra por vía inhalada. También vamos a tener la administración tópica, su nombre lo indica, va a nivel tópico en la piel. Esto es útil para el tratamiento de enfermedades y traumatismos en esta zona de la piel. Puede utilizar en los ojos, nariz, boca, garganta, el recto y la vagina. Ahora, hablando sobre los nombres de los fármacos, no es como tal el nombre de los fármacos que vamos a decir, pero vamos a decir cómo se pueden nombrar los fármacos y pueden ser de tres maneras. Por su nombre químico, que suele ser algo más complejo, aunque hay algunos que pueden ser fáciles, como el ácido acetilsalicílico, pero en múltiples fármacos su composición química es algo compleja y no se utiliza ese término. El nombre genérico, que es el más utilizado, principalmente en evaluaciones, es el que más se utiliza, y es el nombre que se estandariza por entidades estadounidenses para su uso. Suele ser el nombre más utilizado, realmente, el genérico, porque es el que permite clasificar un medicamento y saber de una forma más fácil a la familia de fármacos que pertenece. Por ejemplo, la oxacilina, que es por su nombre, podemos suponer que es, o sea, por el nombre se supone, pero obviamente esto tiene una lógica. Cuando hablemos de nomenclatura de los fármacos vamos a verlo más adelante en próximos videos, pero es de la familia de la penicilina. Y luego tenemos el nombre comercial, que es el nombre que la farmacéutica que produce el fármaco le da al fármaco. Este nombre no se utiliza tantísimo porque cada farmacéutica le puede dar el nombre como tal que quiera a su fármaco, pero normalmente este nombre comercial es muy útil porque ayuda a saber la función del fármaco con el simple hecho de saber el nombre. Ahora, hablando de lo que viene siendo la sustitución de los medicamentos de marca por medicamentos genéricos, para ya terminar todo este módulo, vamos a ver que los medicamentos normalmente cuando son creados, cuando son descubiertos por una farmacéutica en específico que invirtió dinero y tiempo y múltiple personal para el desarrollo de un fármaco y la Food and Drug Association, la FDA, aprueba ese fármaco luego de haber pasado sus debidas pruebas preclínicas, clínicas y demás, que veremos en el próximo video de farmacología, que es lo que hablaremos en el próximo, el proceso de aprobamiento de nuevos fármacos. Pues ya cuando se le da la patente de que esa farmacéutica puede distribuir ese fármaco, la FDA le da exclusividad de producción a esa farmacéutica para vender, para comercializar su fármaco y ninguna otra farmacéutica puede vender ese fármaco o fabricarlo, ¿verdad? Por unos 17 a 20 años. Esto con el fin de que esa farmacéutica, que invirtió bastante dinero, porque para crear nuevos fármacos se invierte bastante dinero, le da la posibilidad de recuperar esa inversión en esos años, colocando los precios acordes al medicamento, ¿verdad? Pero pasado ese tiempo, ya cuando por así decirlo se vence esa licencia que le da la FDA, las demás farmacéuticas pueden solicitar el crear ese mismo fármaco, va a ser con las mismas bases, ¿verdad? Porque ya se tiene el esquema de cómo crear el fármaco. Se crea un fármaco con las mismas bases, el mismo accionar, la misma biodisponibilidad, las mismas administraciones, pero con la característica de que ya cada farmacéutica lo puede comercializar con su nombre comercial y aparte de esto puede comercializarlo en un precio muchísimo más económico porque ya estas farmacéuticas no se encuentran invirtiendo dinero para el desarrollo del fármaco, solamente se encuentran invirtiendo dinero para la producción del fármaco, por ende no tienen que recuperar, ¿verdad?, esos gastos de todo el proceso investigativo. Simplemente es crear, simplemente es fabricar y comercializar. Por ende, los medicamentos ya que se encuentran de forma genérica suelen ser más económicos que los de marca. Aunque es un tema controversial porque múltiples doctores indican que deben consumirse principalmente estos medicamentos de marca más que los genéricos. Es un tema algo controversial. Todo depende mucho del centro de salud, del tipo de medicamento, efectos adversos que se pueden haber visto en medicamentos genéricos porque hayan bajado la calidad del medicamento. Múltiples factores pueden influir en todo esto, ¿verdad? Pero lo importante es que sepan esto,
que la FDA da esa licencia de 17 a 20 años a fármacos nuevos para que una sola farmacéutica los pueda crear y vender, pero pasado este tiempo ya otras farmacéuticas pueden comercializarlo por un precio más económico y asequible. Pues bueno, eso fue todo por la clase de hoy. En la próxima clase vamos a hablar de lo que viene siendo el desarrollo y distribución de los fármacos, que es este tema que vamos a hablar mucho de la FDA y cuál es el proceso para probar nuevos fármacos. Espero que la hayan pasado muy bien y nos vemos en la próxima clase.